Nos damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación del portal La Fuente y 1000 Hojas, medios de comunicación alternativos de Ecuador, que se convirtieron en los principales denunciantes del caso Arroz Verde, que a su vez catalizó en la justicia el inicio de investigaciones y pericias que llevaron al caso Sobornos 2012-2016. Al tiempo de destacar la decisión de la jueza, queremos también destacar que este hecho es coincidente con la conmemoración en Ecuador del Día del Periodismo Ecuatoriano. El 5 de enero fue determinado por el Congreso Nacional en el año de 1992 como el Día del Periodismo, en recordación de la fundación por Eugenio Espejo del periódico Primicias de la Cultura de Quito. Una buena coincidencia que se da para honrar el trabajo sacrificado, valiente de periodistas ecuatorianos, entre ellos Cristian Zurita, a quien saludamos. Muy buenos días. Es un placer, muchas gracias por sus palabras, muy buenos días. Muy buenos días, Cristian. Quisiéramos conocer su punto de vista en la actual coyuntura sobre este punto crucial tan esperado, la decisión de llevar o no a juicio tras largas investigaciones a los dos principales mandatarios de Ecuador en la última década, Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass, igualmente a otras 19 personas, entre ellos la mayoría funcionarios del mismo gobierno. Bueno, yo creo que desde un inicio en que este tema fue denunciado públicamente desde el mes de abril, creo que la información que se ha generado es demasiado fuerte, potente, que no le ha dado posibilidad a los denunciados de que construyan un discurso alternativo o a la altura de los hechos que se narraron. Y creo que de alguna manera eso quedó en evidencia el día de ayer, luego de que la jueza Daniela Camacho leyera in extenso las razones por las cuales han sido llamados a juicio los 21 ahora procesados. No es un caso sencillo, porque es posible que desde lo jurídico pueda entenderse como fácil tratar de probar lo que es el cohecho, pero desde lo fáctico existe demasiada información que no se puede identificar cuál es la prioritaria y cuál no. En eso la jueza Camacho la tarde de ayer se ha tomado todo el tiempo para narrar qué es lo importante, qué es lo detallado y las razones por las cuales se llama. Algo que no es común en la justicia ecuatoriana ni en el nuevo COIP, ¿no? El Código Integral Penal. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenía que suceder ayer era llamarlos a juicio y aparentemente la audiencia no debía haber demorado más de una hora. Pero ella, en función a la gravedad del hecho, se tomó todo el tiempo posible para explicar qué pruebas y qué pruebas iban a ser desechadas o qué testimonios iban a ser considerados y cuáles no, y las razones por las cuales esos testimonios y esas pruebas van a ser parte del proceso judicial. Entonces, pues ha sido una audiencia extremadamente larga y extremadamente detallada, en la cual prácticamente la jueza ha puesto en orden toda la información. Mi visión de esto pues es que de alguna manera hemos dado un paso muy importante para luchar contra la impunidad y para construir un camino de institucionalidad en este país que prácticamente lo tenía casi perdido. Es difícil pensar que dentro de los procesados ahora no consta Khairun Wu. Khairun Wu jugaba un papel preponderante para entender qué es lo que sucedió en el caso Sobornos 2012-2016 y que lamentablemente, según a criterio de la jueza, la Fiscalía no tuvo capacidad de probar
su participación dentro del hecho. Sinohydro ha jugado un papel importantísimo y preponderante en la corrupción del Ecuador, y ahora pues es su principal autoridad, y tal vez el que fue el embajador chino, y tal vez uno de los hombres más importantes de este caso, ya no van a ser juzgados. Sin embargo, creemos que es un paso fundamental, que todos los miembros señalados y todos los ejecutivos de empresas que van a participar, entiéndase Técnica General de Construcciones, entiéndase Hidalgo Hidalgo, por poner dos ejemplos, van a ser procesados y van a ser juzgados. Y los que antes eran simplemente elementos de convicción, pues ahora entendemos que son pruebas, y el momento en que se abra o se llame la audiencia de juicio, pues buena parte de la información que no conocíamos vamos a poder accederla públicamente. Es paradójico también el tema de que sean dos mujeres ecuatorianas quienes desde la justicia han actuado con firmeza y han permitido que se llegue a este punto. Diana Salazar y Daniela Camacho. Recordamos uno de los últimos diálogos que tuvimos con su compañero Fernando Villavicencio al cerrar el año 2019, y él tenía grandes dudas sobre lo que estaba sucediendo, sobre las dilataciones que se han dado, sobre poderosos intereses que él denunciaba estaban actuando en el caso y que podían atentar contra la decisión que ventajosamente sí se la tomó el día de ayer. Esto es la de llevar a juicio a estos ex altos funcionarios. Bueno, sí, en verdad es loable el trabajo de estas dos mujeres desde sus espacios, y no ha sido un trabajo sencillo, y no es que tengan un trabajo coordinado. En verdad existen una serie de discrepancias y tensiones entre estas dos autoridades que nos han dado nos han dado la posibilidad de que los personajes más corruptos de la última década sean en este momento juzgados, y tomando en consideración de que sus condiciones no han sido fáciles. Daniela Camacho hasta hace muy poquito pasó un proceso de selección de jueces en los cuales hubo tremendas presiones para lograr su salida. Y de igual manera, las dificultades en las cuales Diana Salazar llegó a la Fiscalía, y desde un momento en el cual una institución sin credibilidad, sin apoyo económico, sin institucionalidad, logró sacar un caso desde el primer día en que se dio, y actuó con una, de alguna manera, solvencia y determinación que permitió la captura de las principales protagonistas. Caso contrario, sin su participación eso no hubiese sido posible. Así que entendemos que existen dos mujeres que han impulsado este caso, que son la jueza y la fiscal, pero también son dos mujeres las principales fuentes de generación informativa y parte del proceso, como Pamela Martínez y Laura Terán. Así que es un tema muy loable, un momento extraordinario para el país, y aspiramos que el caso, cuando ya sean las fechas del juicio, pues podamos conocer con mayor claridad la verdad, los hechos, y se pueda juzgar estos horrendos actos de corrupción que han convertido al país como una víctima. Es importante refrescar quizá para la memoria colectiva que este tema no tiene que ver exclusivamente con esa decena y algo más de millones de dólares que se configuran como sobornos en este caso. Tienen que ver con las preferencias que ese gobierno dio para entregar millonarios contratos que además fueron ejecutados con nuevos sobornos y con una ineficiencia sin nombre. El día de ayer, nomás, hablando sobre la lamentable realidad vial del país, estábamos con el director zonal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas hablando de una de las obras de Sinohydro, una carretera que eternamente está en construcción aquí en el austro ecuatoriano, la vía Sig-Sig Chiquinda-Gualaquiza.
El funcionario señalaba que recién hace unos pocos días lograron tomar control de esta vía, realizando un trámite de entrega-recepción de parte de la compañía Sinohidro, y que esta vía supuestamente terminada se encuentra en pésimas condiciones. Es una de las que mayores problemas genera aquí en el Austro. Esas son las consecuencias reales que el pueblo ecuatoriano en múltiples frentes, con múltiples aristas, ha vivido como consecuencia de los hechos que se iniciaron con estos sobornos recibidos por las compañías favorecidas por parte del gobierno de Rafael Correa. Bueno, la jueza Camacho ayer ha sido clara y le ha hecho una exhortación muy fuerte a la señora fiscal general, a recordarle de que existen una serie de delitos graves cometidos contra el Estado que no han sido investigados y que abren la puerta para ser investigados, y aspiramos que la información generada en el juicio permita abrir estos nuevos canales para que casos como el que acaba de señalar puedan ser incluidos en nuevos procesos de investigación y corrupción que de pronto no necesariamente están ligados al cohecho. Sinohidro tiene una historia muy importante en el país, una impronta de corrupción que no podemos dejar de pasar, que no solo está ligado al expresidente Rafael Correa, sino que tiene una hermandad tremenda con el actual presidente Lenín Moreno. Recordemos que su representante ecuatoriano de la empresa es el empresario Conto Patiño, y Conto Patiño recibió de esta empresa $18 millones, y es posible que de esos $18 millones parte de esos recursos hayan sido entregados a Lenín Moreno a través de transferencias generadas en Panamá, y es un caso que en el país se le conoce como INA Papers, que incluso fue denunciado por los mismos periodistas, Fernando Villavicencio y mi persona. Entonces, aspiramos que este juicio que se nos viene abra estos nuevos espacios para nuevos procesos de investigación. Y creo que ya para entonces la Fiscalía pues tendrá como una plataforma, como una pedagogía y una metodología construida para investigar un caso fáctico que desde lo fáctico ha sido extremadamente difícil. Yo creo que debemos mirar el futuro con mucha esperanza, y también con determinación para obligarle a la señora fiscal y a la Fiscalía a hacer su trabajo. Yo creo que en este momento ha tenido mucho apoyo en el sentido de que una parte de la sociedad ha visto con cierta facilidad el trabajo que he realizado, pero ya en este momento pues ya existe como que un camino bastante avanzado, y no hay que dejarle espacio a la Fiscalía para que pierda ritmo. Yo creo que hay que exigirle que mantenga un ritmo constante de trabajo, y frente a estos temas pues puedan llegar a un fin mucho más amplio del que nosotros aspiramos. Cabe indicar que el crimen por el cual será juzgado Rafael Correa, Jorge Glass y las otras 19 personas es por cohecho. La ley ecuatoriana permite imponer una máxima sentencia de 7 años por este tipo de crimen, pero también tiene otra connotación, el tema de que puede ser juzgado en ausencia. La pregunta aquí, licenciado Zurita, es si es que el punto culminante al que ha llegado esta situación judicial terminará con el blindaje de Rafael Correa con respecto a la Interpol, o seguiremos viendo al expresidente en foros internacionales intentando dar lecciones de democracia. Lo más probable es que vivamos lo segundo. Rafael Correa tiene mucho dinero, pero es que Rafael Correa nada en dinero, ¿sí? La prueba es la capacidad de volar por todo el mundo constantemente en aviones privados, y creo que eso solo pueden hacer los ricos. Y Rafael Correa es un hombre que se hizo rico a golpes de corrupción.
y tiene una capacidad de internacional de hacer un lobbying, sí, ligado a varios grupos importantes que saben desarrollar política y hablar de política internacionalmente, y lo más probable es que lo veamos hablando de corrupción en foros importantes a nivel mundial. No sé si es que recuerden una anécdota, pero cuando este mismo periodista publicó el libro El Gran Hermano, en el cual se evidenció todos los actos de corrupción generados por su hermano, Fabricio Correa, Fabricio daba seminarios sobre temas de corrupción en el Ecuador. Algo parecido vamos a ver en este tema, y yo creo que va a ser muy difícil que luego de una sentencia Rafael Correa deje de hacer el trabajo que está haciendo. El Ecuador tendrá que invertir en mucho dinero desde lobbying para convencer a las autoridades internacionales de que efectivamente se trata de un bandido, se trata de un delincuente, se trata de un hombre corrupto que generó enormes lesiones al Ecuador. Pero ya depende de otros momentos políticos, ya será otro gobierno. Yo creo que los tiempos que se han generado en este proceso judicial no son ni rápidos ni lentos. Ha sido un juicio que se ha llevado en el hecho normal, y hasta que nosotros podamos obtener una sentencia final, pues yo creo que estaremos hablando un año, ¿no? Estaremos hablando enero, febrero del año 2021. Para eso estaremos en un proceso electoral nuevo, y si es que se da una sentencia final contra él en este lapso, porque yo estoy seguro que va a existir una sentencia en contra de él, pues habrá que invertir los recursos necesarios para convencer internacionalmente a las autoridades de que se trata de un hombre corrupto. ¿Qué decir sobre algunos de los otros involucrados? Jorge Glass, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Walter Solís, Viviana Bonilla y las otras 13 o 14 personas adicionales. Bueno, no tienen un camino fácil ninguno. Tal vez Cristian Viteri y Viviana Bonilla, que son como los alfiles menores, son como colaterales de toda esta estructura, que de pronto ellos no tenían conocimiento de su existencia, tengan o sean tratados de una forma distinta dentro del proceso que se viene, pero yo creo que tanto los principales autoridades del Correato y los ejecutivos de las empresas van a ser tratados con la misma vara. Yo ayer tenía la posibilidad de dialogar un poco con uno de los abogados, y decían que efectivamente no va a haber forma de probar el cohecho, porque no se va a poder determinar que esos recursos efectivamente se entregaron a cambio de contratos generados y que favorezcan al Estado. Entonces, me parecía en verdad ridículo ese discurso, que simplemente sea un acto de negación. No tienen una capacidad de generación de una narrativa jurídica más allá de la negación. O sea, simplemente cerrar los ojos. Y bajo esas condiciones les va a ser mucho más difícil probar que sus defendidos no sean juzgados, ¿sí? O sea, no sé, creo que en este momento se trate de simplemente cerrar los ojos o de un acto constante, como quedó ayer probado por la jueza Camacho, de que todo acto, toda prueba que se presentó, intentaron boicotearla e impedir que aparezca como una prueba. O sea, lo que ha hecho la defensa de todos los grupos, desde Rafael Correa hasta el último de los involucrados, fue apelar o impedir que, por ejemplo, la declaración anticipada y jurada de José Concienzao Santos sea parte del proceso, o que la declaración de la propia Martínez, de la propia Pamela Martínez, se la saque del caso, o de la propia Laura Terán salga del caso, o de la información obtenida dentro de
la información de los 60,000 mails obtenidas en la Presidencia de la República bajo normas extremadamente legales y que han guardado los canales del debido proceso, no sea parte del proceso. O sea, lo que tenemos es una gente asustada que cobra mucho dinero a sus defendidos, porque tienen mucho dinero, gente como Hidalgo, gente como Fontana, como técnica general de construcciones, tiene mucho dinero, como Walter Solís, sí, que tiene como abogado a los ex abogados del expresidente de la República. Lo que han hecho es un proceso constante de negación que no se entiende como una defensa madura, ¿sí? Y lo único que efectivamente pueden expresarse es un proceso de constante malestar, de supuesta indefensión general en redes sociales. No va más allá, no va más allá. A eso me refería cuando no han tenido la capacidad de construir desde lo jurídico y desde lo político un discurso que se pueda equiparar, ¿sí? En favor de los actualmente procesados. Así que yo creo que va a existir una sentencia en buena parte contra los principales involucrados y contra todo este grupo de ejecutivos que creyeron que pudieron construir una fortuna en base a acuerdos corruptos con las autoridades de entonces para adjudicarse grandes proyectos con sobreprecios. Licenciado Zurita, el pasado 31 de diciembre, el New York Times, uno de los diarios más importantes y más influyentes del mundo, publicó un amplio artículo, un análisis en el cual deploraba que se están relajando los procesos de lucha contra la corrupción en toda América, empezando su análisis por Brasil con el caso Lava Jato. Muchas decisiones que se han tomado en el camino se estaban debilitando, en algunas dándose paso atrás, y así citaba una serie de países. Esto se daba coincidentemente en Ecuador con la renuncia de Dora Ordóñez, secretaria anticorrupción, que había sufrido en su organismo una reducción drástica de personal. Esta secretaría, dicho sea de paso, deja muchas lecturas, entre ellas la ignorancia que dio al tema INA Papers que usted mencionaba, pero de cualquier manera han sido estos síntomas de que alguna preocupación, por lo menos en cuanto a imagen, existía sobre el tema de corrupción. Aquí cabe la pregunta primero, si es que usted coincide con este punto de vista de este importante periódico, y luego está la parte de los medios y los periodistas, la labor que estamos obligados a continuar haciendo con respecto a mantener viva la memoria colectiva. Bueno, tal vez el caso Arroz Verde, que es el caso más importante de corrupción electoral que existe en América Latina, sea el único representativo en América Latina que se está llevando adelante con pasos justos y exactos. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que incluso el tema Lava Jato ha puesto en evidencia relaciones, llamémosle jurídicamente impresentables, que han sido evidenciados justamente por la prensa brasilera para juzgar a ciertos involucrados. O sea, cerrar los ojos al caso Lava Jato sería una locura, porque existen alrededor de 280 juicios y existen alrededor de 500 procesados y un número mayor de personas que guardan prisión preventiva, e incluso el propio prisión en firme, incluso el propio José Concienzado Santos guarda prisión domiciliaria por los casos de corrupción generados en Ecuador, en Brasil. Pero en América Latina no existe otro caso tan preponderante e importante que este momento pueda ser llevado adelante. Existe un caso sumamente importante en Argentina, que es el caso de los cuadernos de Cristina, pero con la llegada nuevamente de los Fernández a la presidencia, lo que veremos es un proceso constante de sabotaje a una justicia que en Argentina intenta ser independiente, y lo más probable es que veamos una confrontación en la cual de alguna manera el presidente y la vicepresidenta, la principal involucrada en este caso, salgan
avanti, salgan bien parados de estos actos. Ya hizo escándalo Alberto Fernández con su negativa del caso del asesinato del fiscal Nisman. Pues es totalmente vergonzoso lo que nosotros vemos, lo que está sucediendo en Argentina, ¿sí? De igual manera, tanto en México, que existe una maquinaria corrupta que supera las capacidades del nuevo mandatario de enfrentar temas más allá de su voluntad, y los únicos casos que hemos visto que han avanzado con cierta importancia son los generados a través de la famosa Comisión de Investigación contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Luego Ecuador se convierte como en el puntal básico de estos procesos, sin olvidar lo que ha pasado en Perú. O sea, Perú creo que es muy importante lo que hemos visto. Tal vez Perú tenga el ejemplo más importante de lucha contra la corrupción, porque ha llevado prácticamente a todos los presidentes a la cárcel, y a uno de ellos incluso a suicidarse por actos de corrupción, porque sabía que no iba a soportar nuevamente vivir en la cárcel por sus actos y sus fechorías cometidos. Acá vemos algo parecido, tal vez vemos algo importante, y creo que se ha dado un paso primordial para dejar en evidencia de que de alguna manera, sí, aparte del Perú, Ecuador sí se ha convertido en una suerte de determinación política de algunos funcionarios para sacar adelante. Lo que sí deja ver, y eso es muy importante, que hemos superado esta constante, digámosle, como punto culminante, que los procesos judiciales nunca podían llegar a un final, y depende mucho de la valentía y de la determinación de estas dos mujeres que han llevado adelante este proceso. Daniela Camacho, sobre todo, que pese a las dificultades ha tenido ya la capacidad de armar un caso que está incluso ordenado ya por ella, a pesar de las dificultades que tuvo la fiscal Diana Salazar, en buena hora. Lo cierto es que este caso, Sobornos 2012-2016, marcará sin ninguna duda la agenda judicial, la agenda política en Ecuador en este año 2020. Le dejamos una intervención final para nuestros oyentes, licenciado Zurita. Bueno, sí, los cambios los veremos desde el ámbito judicial, y la política de este país va a generarse a partir de este proceso judicial. Aspiramos que la Asamblea, que ha sido totalmente vacía, de un proceso de vacuidad total de pensamiento y generación política, asuma su papel en este año con respecto a lo que estamos viendo ya judicialmente, y que al menos las cabezas del Consejo Nacional Electoral, luego de ver que han sido llamados ya a juicio, al menos pueda tener un discurso alternativo y crítico de un código de la democracia totalmente destruido o construido a través de la corrupción por el anterior gobierno. Depende mucho de lo que pueda hacer la Asamblea, y no solo dejarle al espacio público, a los periodistas, estar hablando de un caso como el que estamos por ver e iniciar un juicio. Le corresponde a la Asamblea construir una agenda política a partir de este caso, ¿sí? Y le corresponde al Consejo Nacional Electoral tratar de hacer los cambios que de alguna manera no ha logrado hacerlo. Yo creo que es un desafío enorme para el país, y es un desafío enorme para que autoridades como Diana Altamaín, que parece que no entiende lo que significa lo que estamos enfrentando en el país, pueda generar un nuevo proceso de cambio. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al licenciado Cristian Zurita, periodista de larga trayectoria, quien a través de los portales La Fuente y Mil Hojas, conjuntamente con Fernando Villavicencio, denunciaron en el ámbito periodístico estos hechos que se convirtieron en el caso Sobornos 2012-2016, con este punto culminante que se ha dado en horas de la noche de ayer, cuando la jueza Daniela Camacho ha llamado a juicio a Rafael Correa, Jorge Glass y a otras 19 personas.